¿Cómo les va? Muy buenos días. Exactamente la hora 11 en la República Argentina. Comenzamos una semana en la Cámara con mucha actividad en materia de reunión de comisiones y con miradas políticas sobre 2 o 3 temas que son clave para los próximos días. Comienzo saludando a compañeras y compañeros. Primero, Caro Ramos. ¿Cómo anda Ramos? Ramos, ¿qué decís? ¿Cómo Buen estás, día. Pato? Muy Buen bien. lunes, buen comienzo de semana. Bueno, después del doblete que tuvimos la semana pasada con Ley de Glaciares aquí en Diputados y también hubo sesión en el Senado, esta semana no hay sesión prevista en ninguna de las 2 cámaras, Pato. Lo que sí vamos a tener es, por un lado, algunas reuniones de comisión aquí en Diputados que vamos a estar contando. No hay demasiada actividad fuerte porque vos sabés que hay un grupo de diputados que han viajado o están por viajar en estos momentos a Estados Unidos, a Boston, para participar de una serie de encuentros vinculados a inteligencia artificial. Sí. Con lo cual, bueno, la actividad se ve un poco resentida. De hecho, si vos te fijás, ya hay un plenario que se ha suspendido por este motivo, un plenario de Relaciones Exteriores. Pero bueno, algunas reuniones de comisión sí se van a realizar. El plato fuerte, Pato, te diría, va a ser en el Senado el día jueves, donde se va a presentar el padre del ministro de Justicia, Juan Bautista Maíquez, que es Carlos Alberto Maíquez, porque en el Senado se le está buscando renovar el mandato por 5 años en la Cámara de Casación Penal, porque, bueno, a fin de año Maíquez cumple los 75 años, que es la edad donde los jueces se jubilan. Para continuar necesita renovar ese acuerdo del Senado, con lo cual el día jueves a partir de las 10 de la mañana vamos a tener la audiencia pública con Maíquez ahí presente respondiendo preguntas de los senadores. Esa te diría, Pato, que es la reunión más fuerte prevista para esta semana. Que tiene toda una lectura política, ¿no? Por ejemplo, el hecho de que es el padre del ministro de Justicia y además que es algo que se impone desde la Constitución, no acontece con tanta naturalidad, ¿no? No. Uno lo tiene a Fayt, es después del fallecimiento de Fayt que eso se determina, pero en muchísimos casos, por decisión personal, se van a su casa y en otros casos, estoy recordando a Hayton de Nolasco, ven que, por ejemplo, no va a haber el consenso esperado en el Senado y optan también por el retiro, pero no son demasiados los casos de aquellos que a los 75 optan por proponerse de nuevo como candidatos. Estamos con el señor Gallardo Nicolás. Hola, Nico, ¿cómo te va? Muy buenos días. Pato, Caro, buenos días. Efectivamente, no tengo grandes temas internacionales, agenda de cabotaje, disculpame, Pato, salvo que me envíen con los diputados y senadores a Boston. Después hay otra actividad que organiza AmCham. A mí me dijeron que vos tenías todo lo de Islamabad. ¿Qué hacemos con eso? Sí, no, y aparte ¿Lo trajiste? ya tengo la visa lista. Bueno, dale. Es una pena. Una pena porque podríamos haber reportado de allí. Sí, dale. Por lo pronto con cabotaje, pero muy interesante. Lo que vamos a hablar en un rato es que la reforma electoral está lista. Vamos a ver los detalles. ¿Está lista? Está lista. ¿Y hay tiro de combustible? presentar. ¿Hay combustible para que avance eso? Ah, Sí, la respuesta es sí, pero con modificaciones. Ah, Lo vamos claro. a detallar en un rato. Posiblemente salga esa reforma, pero con cambios. Ya vamos a adelantar bien de qué. Ahora, esta situación que hablábamos sobre el viaje atrasó varios proyectos, de hecho, algunos que el propio oficialismo quiere, como la ahora, ley la Hojarasca. vocación por aprender de los diputados y diputadas de la casa es realmente encomiable, ¿no? Te digo la Exacto. verdad, ¿eh? Con viajes a Europa. Exactamente. También en la República Popular China. Y No sé ahora- si es tu caso, que pones tanta perseverancia y constancia para empaparte de lo que es la IA. No sé, Gallardo. Sí, pero desde Dale. acá. Desde Sí, acá. pero desde acá, Exacto. con buenos cursos por Zoom y con un inglés bastante deficiente. Ahora, pero por lo pronto, se viene la ley Hojarasca, que es este proyecto de desregulación, de eliminación de distintas leyes que según el gobierno están obsoletas. Y este tema, que después con Caro lo podemos repasar, tiene una intención muy ambiciosa del gobierno después de casi 2 años de que no se pueda avanzar, que es supuestamente dictamen el martes y sesión el miércoles que viene. Esta la intención, fue como el tema de glaciares. Le terminó saliendo bien al gobierno esa proyección. Ahora la intención es que haya una especie de dictamen en un plenario de comisiones el martes, si mal recuerdo, y el miércoles que viene sesión. En detalle vamos a hablar de la agenda parlamentaria en un rato. De Hojarasca, que es el tema confirmado que el gobierno quiere tratar
a finales de abril. ¿Se puede meter otro tema? Posiblemente, pero no está claro. Vamos con los títulos. Esto es Orden del Día, una mañana hermosa de otoño en Buenos Aires, 11:05, ya venimos. Agenda en diputados. Esta semana se trata una cantidad variada de acuerdos internacionales. Proyecto de ley presentado por el entrerriano Morquio. Proponen excluir de la AUH a menores que cometan delitos penales. Diputado libertario Morquio. Impulsado por Mónica Frade, diputada de la coalición cívica, se propone crear un observatorio para detectar conflictos de intereses en diputados. Bueno, ahí estamos, imágenes de la mañana de este lunes, igual que el sábado, igual que el domingo, cielo celeste, una temperatura muy agradable, vamos a estar en 22, 23 grados dentro de un ratito, alguna nube, pero ahí tenemos en el ángulo superior derecho un celeste hermoso, alguna nube un poquito más arriba, todavía mucho verde, se está yendo, quedan vestigios todavía del verano, pleno otoño, hermosa mañana en la ciudad de Buenos Aires. Ahí estamos, el señor Gallardo, comenzamos con usted. El tema que yo estaba titulando, Gallardo, ¿de qué se trata? A ver, dígame. Bueno, son distintos proyectos que vamos a estar hablando. Uno de ellos es algo que el gobierno puede presentar de manera inminente. Veremos si llega a tratarse en la próxima sesión. Probablemente no. Tiene que ver con los varios litigios que ha tenido la Argentina en este tiempo con distintos fondos de inversión, popularmente conocidos como fondos buitre. Uno está asociado con lo que ocurrió recientemente con el caso YPF. Sin embargo, hay otros litigios que vienen de mucho más en el pasado. Ustedes recuerden el default que anunció la Argentina en el 2001. En ese contexto económico de crisis de la Argentina, varios fondos buitres avanzaron con juicios hacia la Argentina, de menor volumen al que terminó siendo el de YPF, por supuesto, pero en el marco de múltiples litigios que se terminaban reportando en los tribunales de Nueva York. Y en este sentido, el gobierno avanzó en los últimos días con 2 acuerdos, más allá de los nombres técnicos de estas compañías. Son compañías sumamente grandes, algunos de ellos que ya, los dos ya habían tenido sentencia firme. La Argentina logró 2 acuerdos extrajudiciales que le permiten montos menores. Uno era de 500 millones de dólares, otro oscilaba a los 100, van a ser montos menores. Ahora, esos 2 acuerdos tienen que pasar por el Congreso. Eso está por definirse, por su envío en los próximos días. Es uno de los temas que teníamos. Vos sabés que es un tema donde la verdad en la Argentina cuesta encontrar continuidad en materia de políticas de Estado. La verdad que hay poquísimo, ¿no? Pero este es un tema que los otros días un abogado de un muy importante estudio, el tema de YPF, me lo reivindicaba como un caso extraño de continuidad. Dice, mira, cuando llega Alberto Fernández al gobierno, se manejaba el Estado argentino con 2 estudios jurídicos muy importantes de Nueva York. Se optó por uno, pero no por nada en especial, sino para disminuir costos. Uno de los que terminó como el elegido de esa administración de Alberto Fernández ya había trabajado para Mauricio Macri. Macri tenía 2. Bueno, se quedaron con uno que ya había trabajado por Macri. Trabajamos muy bien, me decía esta fuente, durante 4 años con este estudio. Terminó la gestión de Alberto Fernández y aunque parecía que empezaba otra era, en esa cuestión específica lo que decidió el gobierno libertario fue seguir con el mismo grupo de abogados, y la verdad que han hecho un trabajo impecable. Bueno, en un país donde casi todo cambia cada 4 años, esta continuidad que es Macri, Fernández, Milei, la verdad que es un dato como por lo menos desacostumbrado. Siga, señor. Con lo cual, es un envío que se va a hacer de manera inminente. Se estuvo trabajando desde la Procuración del Tesoro, que son los abogados del Estado. Repito, en el marco de múltiples litigios, de
de los varios que ha tenido la Argentina por el default del 2001. Repito, son varias firmas, la más importante se llama State Store, pero después serían varias, son varios consorcios de empresas que en su momento habían hecho un juicio a la Argentina, lo ganaron, de hecho ahí aparece nuevamente la jueza Loreta Presca. Pareciera como que la Argentina nunca sale de ese distrito de Nueva York, quien entonces, una vez de las sentencias confirmadas, la Argentina consigue una negociación extrajudicial que de todas formas tiene que pasar por el Congreso. ¿Puede tratarse el 22 en esta eventual sesión? Bueno, habrá que estar atentos a cuáles son las circunstancias y los acuerdos entre bloques, a ver si existe alguna posibilidad de tratamiento sobre tablas, en algo que se supone que es una buena noticia para la Argentina. Con lo cual, este es uno de los temas que, por supuesto que es un tema técnico, pero que no deja de ser relevante, porque como bien decís, Pato, hay cierta línea discursiva en lo judicial. Después hay muchos fuegos artificiales de lo que puede decir el presidente o Kicillof por lo que ocurrió con YPF, pero más allá de ese fuego artificial hay una cierta línea. Sí, hay un acuerdo en el fondo de la cuestión, con lo cual me parece que esto debería salir por unanimidad. No veo por qué alguien debería oponerse, pero bueno, veremos. Bueno, ¿qué tenés? Lo otro, ¿qué es lo de Morquio? ¿Qué tenés con respecto a Morquio? El diputado Morquio de La Libertad Avanza, en el marco de lo que ha sido el éxito legislativo del gobierno en febrero, fue un marzo tan complejo que pareció que febrero fue hace mucho tiempo, pero fue hace poco, pero en ese contexto de éxito, de avanzar con la modernización laboral, de obtener también el régimen penal juvenil, que sobresale la baja de la edad de imputabilidad a los 14 años. En ese contexto, el diputado Morquio quiere ir un poco más allá. En aquellos menores que cometan algún delito y que tengan una sentencia con este nuevo régimen, a su familia se le va a quitar la asignación universal por hijo, que promedia los 110.000 pesos. ¿Sabes qué? A lo mejor ese es el resumen del proyecto. Por eso, a lo mejor hay argumentos, a lo mejor vos tenés algo, Ramos. Yo a priori, estábamos hablando de esto antes de empezar con el señor Gallardo también, digo, uno no termina de entender el sentido porque, a ver, ¿cuántos son los menores que cometen delitos a menos de 18 años? ¿Cuántos casos hay, no? Y además, qué sé yo, cobran 100.000 pesos, es un aguache. ¿Vas a legislar, no sé, por 500.000 pesos vas a legislar? Digo, y además tiene que haber sentencia firme, ¿no? Este menor lo detienen a los 17 años. Y vos no podés quitarle el aguache porque no hay sentencia firme. Cuando hay sentencia firme ya pasó los 18 años. Me parece como, digo, una decisión de legislar para cuestiones muy puntuales. Además, digo, qué sé yo, a ese menor que está detenido, vos le vas a tener que brindar como Estado un montón de asistencia económica a partir del nuevo régimen penal juvenil. No es que lo vas a encerrar en un calabozo. Tenés que darle contención emocional, le tenés que dar una buena condición de detención, tiene que tener psicólogo. Le va a salir mucho más caro que la UH. Pero bueno, no termino. A lo mejor hay explicaciones. Es interpretado en cierto modo como hay un explicaciones que me sobrepasan. Por más que pareciera simbólico, dentro de lo que establece como un supuesto financiamiento que se ahorraría el Estado de darle 300.000 ahí es la pesos, pregunta. claro, ¿Qué ahorro fiscal te significa esto? 300.000 no creo que mueva demasiado el amperímetro, la verdad. Eso sería una pregunta interesante para hacerle al diputado. La otra es eso, ¿cuántos jóvenes menores, o sea, que es un debate que ya se dio con el régimen penal juvenil? Y sin números, y nunca dieron números. Muy pocos, la verdad. ¿Qué índice de criminalidad hay? Y después lo que vos decías, Pato, hasta que haya sentencia firme. Pero hacer un proyecto de ley por 500.000 pesos, por 300. ¿Cuántos son los menores, la verdad, los cuales le van a quitar la UH? Pero bueno, qué sé yo. Pueden ser 20, 30, 40. Estaremos en el mundo de los símbolos, a lo mejor, no sé. Quizás hay algún caso simbólico que el diputado se haya enterado y que a raíz de eso quiera legislar, pero bueno, hay que ver con datos, ¿no? Hay que tener miradas globales para legislar. Nunca cuando uno legisla a partir de un caso terminan las cosas bien, ¿eh? Nunca. Desde Bloomberg en adelante. Mensaje, ¿no? Salvo que sea un estricto mensaje, hay quienes creen sinceramente que el rigor de lo monetario puede cambiar conductas familiares. Le saqué 100.000 pesos a la mamá de un chico preso. Claro, ¿Y qué vamos a hacer? ¿Vamos a hacer una marcha? Pareciera extraño que por 100.000 pesos, por más que pueda ser importante para tantas familias que lo perciben, pero parece extraño que por 100.000 pesos cambie un contexto de hostilidad familiar, ¿no?
Ahí estamos. Bueno, esto es orden del día. Enseguida viene con un montón de temas Caro Ramos, pero vamos con placas con lo que pasa en el Senado. Exacto, Dale, porque a le ver. adelantó la señorita Caro, que tiene que ver con, y ahí le agradezco a la producción, la foto. Ahí estamos viendo al juez Carlos Maíquez. Mirá vos. Es un juez federal quien va por continuar en su cargo. Se reúne la comisión de acuerdos este jueves en la Cámara Alta y este señor quiere continuar en su puesto. Ya vamos a ir a las placas. Decíamos, se reúne la comisión de acuerdos en el marco de que han tomado estado parlamentario los pliegos que ha enviado el gobierno y que avaló el Senado en la última sesión. Maíquez quiere defender su pliego por otros 5 años en la Cámara de Casación, una de las cámaras fundamentales de la Argentina en muchos temas que habitualmente son de la política. En esto que hablamos de la judicialización de la política, muchas veces interviene esta Cámara. Y en este sentido, ya en la placa número 2, ya viendo la foto de Maíquez, ya sabiendo lo que se pretende, el pliego fue enviado por Javier Milei en febrero. Dato importante que dice esa placa. Fue enviado antes de la designación de su hijo al frente del Ministerio de Justicia. Se termina convalidando igual. Hago esta aclaración porque más allá del parentesco válido... La decisión era previa, decís vos. Exacto. Más allá que también estuvo en la jura de su hijo al frente de la cartera de justicia, es alguien que fue designado o al menos propuesto por Milei un mes antes de su llegada. La Libertad Avanza cree que tiene los votos a partir de las distintas averiguaciones, tratativas, este consenso que el gobierno cree que tiene para avanzar con la continuidad de Maíquez en la Cámara de Casación. En la placa número 3, lo que vamos a ver es la cuestión de la edad. Está en la edad límite para la continuidad de los jueces, sin embargo, puede estirarlo, como decíamos, con un nuevo acuerdo del Senado. Es por eso que se encuentra en esta instancia. Después hay algunas entidades que impugnan, entidades que suelen estar buscando la transparencia de las designaciones o de las propuestas de los jueces, fiscales y otros miembros de la justicia en distintos cargos. Impugnaron su pliego, repito, ASIC e INICIP, que son 2 entidades que trabajan habitualmente en estas situaciones. Sostienen que su designación no fue hecha de manera formal. Hasta ahora se enviaron 78 pliegos. Se han avanzado por lo pronto con el estado parlamentario. El caso de Maíquez es una audiencia que de alguna manera va a inaugurar este periodo extenso que puede llevar gran parte, no digo del año, si contamos, y ya vamos a la tercera placa. Nico, si me permitís un dato sobre la impugnación que presentaron ASIG e INESIP, lo que argumentan es que, porque vos decías fue designado de manera aparentemente irregular en el cargo, bueno, lo que señalan es que esto fue en el año 2018, estuve leyendo la impugnación, donde Mauricio Macri en ese momento decreta el pase de Maíquez, que antes ocupaba otro juzgado, el pase a la Cámara Federal de Casación Penal, que es el tribunal penal más importante del país. Debajo de la Corte. Debajo de la Corte, exactamente. O sea, un traslado nada menor. Lo firma Mauricio Macri sin ningún tipo de evaluación ni nada. Después sí, el pliego va al Senado y lo aprueban, pero ahí hay una cuestión de traslado aparentemente irregular que le están cuestionando. Y es donde uno empieza a conocer, ahí en 2017-2018, el apellido Maíquez, que es una familia de Mercedes vinculado históricamente en ese momento por esas cuestiones a lo que era el gobierno de Mauricio Macri, el gobierno del PRO. Y hasta ahí ese era el contacto y después toma más relevancia por el peso del padre, de los hijos, porque ellos son de Mercedes y el ministro del Interior a partir del 19 es Guado de Pedro, hombre del kirchnerismo y hombre de contacto con el Poder Judicial. Y entonces se indicó durante todo ese tiempo que el lazo vinculante entre Guado de Pedro y Maíquez era justamente la ciudad de Mercedes,
donde hasta habían compartido actividades sociales. A partir de ahí uno conoce mucho a los Maíques. Después deviene en el hijo en ministro libertario, pero primero el señalamiento era por su cercanía con el PRO. Y durante años fue jefe de los fiscales de la ciudad de Buenos Aires, un puesto que todavía está en uso de licencia. El gobierno siempre del PRO, efectivamente. Está en uso de licencia, con lo cual... Eso el ministro, él puede estar en todo el año de Milei, después puede volver a ser fiscal general o en su defecto ya está concursando para ser, o al menos intentando en esa danza de nombres para ser procurador. Y otra cosa... Eso, perdón, me parece totalmente... extraño que ocupa, o sea, primero de licencia para asumir como ministro y como ministro concursando para un cargo de juez. No, el que está de licencia es el hijo. Claro, sí. Claro, siempre hablamos del ministro de Justicia. Sí. El ministro de Justicia está en uso de licencia de fiscal general y a su vez se postula formalmente para ser procurador. Claro, aluden a que es ilegal, ¿no? Aluden a que es ilegal, con lo cual es algo que está dentro de sus facultades, con lo cual en este sentido entra ya en los cuestionamientos éticos. Y otra cosa muy rara que nunca ocurre en el Poder Judicial es la cuestión de la endogamia. Ahí es una cosa tremenda. Padres, hijos. Pasa con Rosati, que ahora pretende que el hijo sea juez federal de Santa Fe. Es el poder más endogámico de todo. No, y además esto de querer como acaparar todas las áreas, ¿no? Jugar en toda la cancha. No me voy de ninguna. Claro. Bueno, aludiendo a que es alguien que tiene una carrera en la justicia, creyendo que lo puede hacer, porque es cierto, puede estar hasta el final del mandato de Milei o puede durar 2 meses y naturalmente él quiere volver a un lugar que él cree que lo consiguió con justicia después de muchos años. Después, por supuesto, tendrá que lidiar con los cuestionamientos éticos. Bueno, pasaba en la corte, alguno que dijo voy, pero si me preservan el lugar como juez federal, si me dan licencia. Ariel Lijo. Exactamente, claro. Exactamente. Lijo aceptaba, porque supuestamente estaban los votos. Exactamente. El tema que no estaban los votos. Y en la última placa, que es solamente protocolar, si la tenemos, perfecto, lo que estábamos viendo ahí, que hasta ahora se enviaron 78 pliegos judiciales y tomaron estado parlamentario, es decir, que están habilitados para que se hagan las distintas audiencias. Esto va a llevar tiempo, porque de hecho el gobierno quiere enviar, y con esto cierro, 300 vacantes en el Poder Judicial. Jueces, fiscales, defensores oficiales y quedan otros cargos, entre paréntesis, subrayo, más allá de algunas reuniones que existen, repito, que existen, los puestos para la Corte Suprema, que son 2 vacantes, por el momento no se desprenden grandes movimientos formales, es decir, que haya propuestas. Esto es para tribunales inferiores, no para la Corte. Está acá, hasta donde Gallardo sabe. En el caso de Maíque, por supuesto que es un cargo importante, pero para la Corte Suprema habrá que esperar. Bueno, en un ratito estamos con Caro Ramos, que tiene varias cuestiones importantes. 11 de la mañana, 22 minutos. Esto es Orden del Día. Ya venimos. Consenso, de lunes a viernes, 12 horas. Leyes en un minuto. Régimen penal juvenil. El 12 de febrero, la Cámara de Diputados aprobó el nuevo régimen penal juvenil con 149 votos a favor, 100 en contra y 0 abstenciones. A partir de esta ley, se baja de 16 a 14 años la edad en que las personas pueden ser juzgadas penalmente. Para delitos graves, como homicidios, robos violentos o secuestros, habrá prisión efectiva en espacios específicos, siempre separados de los adultos. En cuanto a las penas, tendrán un máximo de 15 años. Por otro lado, en el caso de los delitos menores, se van a aplicar otras medidas como la reparación del daño, servicios comunitarios, restricciones de circulación, monitoreo electrónico y programas educativos.
Además, se crea el rol de supervisor, que estará a cargo del seguimiento, asistencia y control del imputado. La bancada, de lunes a viernes, 13 horas. ¿Qué función cumple el Congreso? El Congreso ejerce su función legislativa a partir de la deliberación y sanción de leyes que busquen el bien común de todos los habitantes. Durante 2024 se sancionaron 44 normas de enorme trascendencia, como la Ley Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, la Ley de Medidas Fiscales Paliativas y Relevantes y la Boleta Única de Papel. La Constitución Nacional determina las atribuciones del Congreso, las cuestiones sobre las cuales puede y debe legislar, así como sus limitaciones. También establece la relación entre los distintos poderes, que es fundamental para equilibrar el sistema republicano. Además de legislar, el Congreso tiene la función de ejercer el control del Poder Ejecutivo. Entre otras atribuciones, ese control incluye el pedido de informes, las interpelaciones, la actuación de la Auditoría General de la Nación, dependiente del Congreso, la posibilidad de solicitar juicio político y la aprobación de las cuentas de inversión. Desde la reforma constitucional de 1994, el jefe de gabinete de ministros tiene la obligación de concurrir periódicamente al Congreso para informar acerca de la marcha del gobierno. Este informe se realiza alternadamente en cada Cámara del Congreso. El sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa. Que no juegue con tu hijo. Puede poner en riesgo especialmente a menores de 5 años no vacunados. Ante la aparición de fiebre y manchas rojas en la piel, consulta de inmediato con un médico. La vacuna es la única forma de prevenirlo y es parte del calendario nacional de vacunación. Es segura, gratuita y está disponible en vacunatorios, centros de salud y hospitales públicos del país. Vos ya tenés esta vacuna. Dásela a tus hijos. Leyes en un minuto. Acuerdo Mercosur-Unión Europea. Este acuerdo surge luego de 25 años de negociaciones entre ambos bloques y fue ratificado en diputados con 203 votos a favor, 42 en contra y 4 abstenciones. Gracias a esta ley, se crea una de las zonas de libre comercio más grandes del mundo, alcanzando a casi 800 millones de consumidores. En un contexto de fragmentación económica, funciona como una alianza estratégica de cara al futuro. Los puntos más importantes del acuerdo son la eliminación de impuestos y aranceles de importación, lo que facilita el comercio bilateral y la cooperación técnica entre ambos bloques. El acuerdo no se limita a bienes físicos, sino que también incluye regulaciones sobre servicios, propiedad intelectual y desarrollo mutuo. Además, establece un mayor acceso al mercado europeo para productos como carnes, vinos y agroindustria. Adicionalmente, contempla el ingreso de maquinaria y vehículos de origen europeo. Tras ser aprobado por el Congreso, Argentina y Uruguay se convirtieron en los primeros países del Mercosur en ratificar el acuerdo. Este acuerdo consolida una alianza comercial estratégica entre ambos bloques.
Bueno, 11 de la mañana, 30 minutos. Estamos con Caro Ramos. ¿Por dónde vamos, Ramos? A ver. Sí, Pato, bueno, no sé si querés ir con Lo que el vos tema quieras. que había traído. Si Sí. no, repasamos brevemente, también tenemos la agenda de No, vamos primero diputados. con lo que trajimos. Dale. Perfecto. Bueno, ¿por qué trajimos este tema? Que hablamos de la ley de inviolabilidad de la propiedad privada. No tendría que estar ese nombre. Esa palabra medio trabalenguas. O le podemos decir defensa, más simple, defensa de la propiedad privada, Excelente. que es otra de las leyes de la agenda Sturzenegger, ¿no? A ver, tenemos la ley que mencionó Nico de ley Hojarasca, por un lado en diputados, y en el Senado tenemos esta otra. Que ojo, Pacto, porque todavía no se habla de... Es como que siento que el tema todavía no se instaló y no estamos tomando dimensión de lo que significa esta ley. Quiero que me explique porque hasta acá yo no entiendo, qué sé yo, no veo a nadie que se quiera quedar con mi casa, a nadie que se quiera quedar con mi auto, qué sé yo. ¿A dónde apuntaría? Bueno, por A eso ver. son varios ejes que estamos ante un nuevo proyecto ómnibus, te diría, porque modifica varios temas y yo acá lo que traje es dos puntualmente, que son las modificaciones en materia de ley de tierras rurales por un lado, que lo vamos a estar desarrollando, y ley del manejo del fuego por otro. Es un tema que hemos cubierto acá en Diputados Sí, claro. TV, el tema del fuego. Pero vamos por partes. Este proyecto se empezó a tratar, Pato, la semana pasada, como dice en la placa, en un plenario de legislación general y de asuntos constitucionales. No sé si ahí habla de glaciares abajo, que me parece que no va, pero bueno. Perfecto. En este plenario de comisiones, Pato, se empezó a tratar este tema, ahí va, y expuso el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, junto con el equipo del área, que está, por ejemplo, Alejandro Cacase, que fue Ahí un fue ex muy diputado maltratado por el titular del bloque de senadores del peronismo, por Mayans. Fue en esa situación. Todos los diputados Sí, del Interbloque Popular fueron a la yugular contra Sturzenegger, así que fue más un plenario de cruces políticos, diría. Pero hubo planteos interesantes, por ejemplo, lo vamos a ver más adelante, de la diputada Terenci de Chubut, que es un voto que la Libertad Avanza necesita. Pero no me quiero adentrar todavía en ese tema. ¿Qué es lo que hay para decir antes de arrancar con esta placa? Que la Libertad Avanza está buscando consensos para firmar dictamen y llevar esto al recinto a fin de mes. Es el gran tema que tiene el Senado en agenda, por fuera de lo que es la agenda subjudicial, es este tema de la propiedad privada, porque es una ley, Pato, que va al corazón de lo que es el relato libertario, liberando cuestiones en muchas áreas. Expropiaciones, por ejemplo, no lo traje acá, pero endurecer los requisitos para expropiar una empresa, por ejemplo. Facilitar y agilizar los desalojos es otro de los ejes. Acá hay legislación de Macri, por ejemplo, Macri Jorge acá en Capital, ¿no? Exactamente. Sí. Pero acá nos vamos a A meter, ver. y ahora sí nos metemos con esta placa. Ley de tierras rurales. ¿Qué es eso? A ver. Hay una ley, si no me equivoco es del año 2011, esta ley, que lo que hace es poner algún tipo de límite para la adquisición de tierras por parte de extranjeros. Exactamente. Lo que hace acá el gobierno nacional, o lo que intenta hacer, es directamente eliminar todos los topes que hay para lo que son individuos, o sea, el sector privado. Benetton, por ejemplo, creo que tiene muchas. Sí. Que Y hay puedan un inglés también. comprar libremente tierras rurales en todo el país, con algunas salvedades, por ejemplo, en zonas de frontera, y eso lo aclaró Sturzenegger, en zonas de frontera hay una ley específica que no se toca, porque hubo, por ejemplo, una senadora de Tierra del Fuego que le decía... Límite con Chile, claro. Tierra del Fuego es una provincia clave en este sentido. Sí. 100% zona de frontera, ¿qué hacemos? Bueno, Sturzenegger aclaró, en esos casos no se toca, pero en todo lo demás se va a liberar la compra para extranjeros. ¿Esto qué significa? Y ahí lo vemos en la placa. Se eliminan los topes que hay hoy en la ley. Hoy tenés que hasta el 15% del territorio nacional pueden comprar extranjeros y que solamente pueden hasta 1000 hectáreas de un mismo titular. Esos son los límites que establece hoy la ley. Esto quedaría borrado, Pato, con la ley. O sea que podríamos estar hablando casi de una ley de extranjerización de tierra, ¿no? Te pregunto, yo me imagino, supongo, estimo, intuyo que los parques nacionales deben estar al margen, o no tanto.
No, parques nacionales no, porque son no se tierras puede tocar. protegidas por Está el bien, Estado. No, está bien. estamos Está bien. hablando de... Porque son extensiones grandes. Claro, Por eso pregunto. no, Está bien. no, ahí ya sería, No, por eso me parece pregunto. que ya habría estallado un escándalo. Por no. eso. Tierras rurales, ¿no? Esto en cuanto al individuo privado. En los estados, porque ahí Sturzenegger hizo una diferenciación, dijo, si acá hay una amenaza no es el privado, dijo Sturzenegger, sino el Estado, los estados extranjeros, ¿no? Que otro país Venga y compre. quiera adquirir una tierra para, no sé, instalar una base, como siempre pasa alguna polémica de ese estilo. Por eso, vamos a la próxima placa, para la compra por parte de estados extranjeros, a ver si la tenemos, ahí está, sí se necesita autorización previa y va a haber controles más estrictos, sobre todo lo que dijo Sturzenegger, no se debe poner en riesgo la seguridad, la defensa y la soberanía nacional. Que ahí un poco la senadora, Terenzi le preguntaba qué significa esto, o sea, seamos más precisos en materia de soberanía y demás. Y qué difícil es evitar alguna manera de tercerización, donde el capital privado de origen X no facilita la instalación de alguna base o algo del país de origen al cual él pertenece, por ejemplo. Bueno, ¿no? Ahí hay que ver, ¿no? Claro, si la verdadera intención del privado es esa, bueno. O si el Estado no utiliza un tercero para totalmente. Lograr sus objetivos. Absolutamente. Bueno, esto en lo que tiene que ver con ley de tierras. Ojo, porque hago énfasis en la senadora Terenzi porque ella es de Chubut. Y ella decía, por ejemplo, en Chubut tenemos zonas hidrocarburíferas, potencial minero, corredores turísticos, zona de frontera. O sea, es una provincia muy todo es enorme, vasto y extenso. Muy vasta. ¿Qué hacemos? Decía Terenzi, pongamos algún tipo de límite cuantitativo, decía ella, como está en la ley actual, con algún tipo de límites, ¿no? Y digo Terenzi porque es una senadora que el oficialismo necesita a la hora de los votos. Como ese caso puede haber otros, ¿no? De otras provincias que digan, ojo, no liberemos totalmente, pongamos algún tipo de límite. Obviamente que no hablo del bloque kirchnerista que seguramente se va a oponer. Y perdóname, ¿cuál es el objetivo de...? Vos decís que está bien, que es afianzar el espíritu libertario, pero ¿cuál es el objetivo del gobierno? El objetivo ley Hojarasca, ley de glaciares, vos votás ley de glaciares y vienen mineras, pero acá ¿cuál es el objetivo? Que el extranjero venga a invertir. Al menos eso es lo que explicó Sturzenegger. Sturzenegger dio un ejemplo. En Corrientes se podría comprar tierras para instalar una pastera y daría trabajo a toda la provincia. Es el ejemplo que puso Sturzenegger, que con alguna que otra chicana dijo Lázaro Báez tiene no sé cuántas propiedades y vimos cómo terminó, ¿no? Entonces, bueno, preferible, no, perdamos el miedo, estoy repitiendo los textuales de Sturzenegger, perdamos el miedo a que el extranjero venga a invertir al país. ¿No? Sí, lo que pasa es que digo, está bien, es interesante eso. Yo lo que tengo memoria, no soy un especialista, pero hay dos grandes inversiones en la Patagonia. Una es de los Benetton, que en la idea original era como fabricamos pullovers, vamos a generar lana de oveja, básicamente con eso. Y la otra, un empresario británico que es el propietario de la zona donde está el agua escondido, que también tenía vínculos con Macri, vínculos con otros empresarios. Y no sé si han invertido en la idea que puede tener el gobierno, pero bueno. Sí, me pregunto lo mismo. Y tienen miles de hectáreas en ambos casos. Sí, absolutamente. Sí. Bien, acá cerramos, Pato, el capítulo tierras y nos vamos al tema fuego. Vamos a la próxima placa. Ley del manejo del fuego. Y acá lo que se quiere hacer con este proyecto es dar marcha atrás con artículos que prohibían hacer determinadas cosas después de un incendio. Acá, ¿cuál fue? Me acuerdo. El proyecto que se sancionó en el año 2020 en pandemia, lo había propuesto Máximo Kirchner, que eso es lo que todos recordamos. Lo que pocos recuerdan es que el proyecto tuvo apoyo, estuve recordando, Graciela Camaño. O sea, sí, me acuerdo. ¿Y quién puede pensar que Máximo Kirchner y Graciela Camaño tengan algo en común políticamente? Están bastante alejados. Después, viste, no era pero tanto al final. Todos son peronistas al final del día. Pero bueno, a ver, Graciela Camaño, Luis Dijía, como me acuerdo, de Río Negro. Sí, bueno, claro. De distintos sectores políticos y provinciales habían presentado esta ley de manejo del fuego que lo que buscaba era terminar con la especulación. Lo que decían estos diputados era, se puede provocar un incendio intencionalmente y después las tierras incendiadas utilizarlas para ya sea emprendimientos inmobiliarios o
algún tipo de producción agrícola o ganadera, ¿no? Hacerlo a propósito para después utilizar esas tierras. Lo que pasa que la ley que son a veces más productivas después del incendio. Exactamente. Sí. Lo que pasa es que la ley no distinguía entre incendios intencionales y no intencionales. Entonces lo que dice el gobierno es, un productor que se le incendia un bosque implantado, ¿no? Se le incendia, ya tiene la pérdida provocada por el incendio. Quizás ese productor hacía, no sé, sembraba soja. Estoy poniendo ejemplos. No, coincido. Sembraba soja. Después de un incendio quiere hacer ganadería en esas mismas tierras, no puede. El tema es el punto de partida, porque esta es la mirada del oficialismo actual y la mirada que tenían en aquel momento aquella alianza de rionegrinos con Máximo Kirchner y con Graciela Camaño era otra. Era que exprofeso algunos quemaban campos para lograr después la compra a un precio más económico. Acá el gobierno está hablando de aquel propietario que sin malas intenciones sufre la quemazón de los pastos. Absolutamente. Ese es el problema. Absolutamente. Gracias. Entonces, volviendo a la placa, lo que se busca es dar marcha atrás con estos artículos que prohibían modificar el uso que se le daba a las tierras. Este ejemplo que puse, por ahí hacían antes un tipo de producción y después quieren hacer otra, eso no se puede con la ley vigente. O también vender, lotear, fraccionar, parcelar tierras o realizar algún tipo de emprendimiento inmobiliario, que también era otro de los objetivos, evitar la especulación inmobiliaria, ¿no? Sí, porque era el tema de la venta, eso se daba en Córdoba, en algún otro lugar, que era la venta de 100, 150 hectáreas para el fenómeno de los barrios cerrados, ¿no? Exactamente. Que había comenzado, antes era un fenómeno capitalino, después se fue extendiendo, efectivamente. Exacto. Y otro tema, no es solamente la prohibición de hacer estas cosas que señala en la placa, sino la cantidad de años. Porque claro... 10 son, ¿no? No más, ahora lo vamos a ver. Porque ¿cuál era también el objetivo? Que esas tierras se pudiesen recuperar. Vos sabés, Pato, que la naturaleza tarda en recomponerse a su estado original, tarda años y años, y por eso es que la duración de las prohibiciones era muy larga. Si vos ves bosques nativos o implantados, áreas naturales protegidas y humedales, 60 años. O sea, por 60 años vos no podés ni realizar otra actividad, ni vender las tierras, etcétera. Son 3 generaciones, Que por ahí para la naturaleza es un tiempo acorde, ¿no? Pero bueno, para el productor, lo que dice el gobierno, para el productor no, es una eternidad que lo estamos condenando a sufrir la pérdida del incendio y la pérdida de no poder reconstruirse con otra actividad. Es que primero se vio como una herramienta de sanción. No como se vio como una herramienta de sanción. Si vos me quemaste los pastos, yo te impido que vos produzcas durante 60 años. Ese era el espíritu. Lo que pasa es que, insisto, no distinguía entre incendios intencionales o accidentales. Entonces quizás... Es que los que pergeñaban la idea consideraban que todos eran intencionales. Que todo era intencional. Y eso también, Pato, es difícil de determinar, ¿no? Y además, no me quiero ahondar en el tema, pero las penas por provocar incendios son muy bajas. Se quiso modificar en su momento para aumentarlas, no se pudo, y lo cierto es que las sanciones son ínfimas para quien provoca un incendio. Y después tenés zonas agropecuarias, praderas, pastizales y matorrales, ahí la prohibición es menor, pero no deja de ser un número interesante, 30 años. 30 años. Bueno, el gobierno quiere barrer con todo esto, volver al estado original que protege a los bosques nativos sobre todo, pero que el productor pueda usar la tierra después para otro tipo de actividad o que se puedan hacer otras cuestiones, cambiar el uso de la tierra. Y este es el otro eje. Insisto, para repasar. Ley de tierras, ley de manejo de fuego, son dos que se quieren modificar con esta ley que tiene el gran título de propiedad privada, pero que si vos te metés, tiene estas cosas que van a traer bastante debate, me imagino. Ya viene el señor Gallardo, pero esto todavía no tiene ni fecha tentativa de tratamiento. No, falta el dictamen, pero a fin de mes, 29-30 de abril, están queriendo tratar este tema. Bueno, señor Nicolás Gallardo, diga. Lo que todavía no tiene fecha, pero sí que se pretende tratar pronto, o al menos eso es lo que se intenta hacer con su envío al Congreso, tiene que ver con el proyecto de reforma electoral. Tatán. Reforma electoral que el gobierno ya viene señalando desde hace al menos un año, que esta vez en un año no electoral se pretende avanzar. Proyecto de reforma electoral, como ahí estamos viendo en la placa, el gobierno ya lo redactó, ya ha pasado por la Secretaría de Legal y Técnica.
justamente para que ya se pueda terminar de definir los detalles legales de lo que será un proyecto muy discutido. Y se prevé que que se envíe al Congreso esta semana. Es una posibilidad complicada. De hecho, la mesa política del gobierno se va a reunir el viernes. Eso demora la definición concreta porque todavía, recién hablaba con un funcionario, todavía no está claro a cuál de las dos cámaras va a ingresar. Siempre tratan de ingresar por la que presumiblemente es más sencilla para conseguir los votos, claro. Y todavía no ahí está están definido, discutiendo, y claro. porque de hecho vemos que algunos proyectos es casi un poco y un poco. Ahora se intenta que se termine festejando en diputados, pero por lo pronto esto no está definido. Es una definición más política que legal. A ver, Gallardo, Nicolás, hasta Sí. donde yo sé, corregime en todo Sí, caso, claro. digo. Acá, el tema es que la síntesis de este proyecto es que pretende eliminar las PASO. Exacto, eso las es la primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. ¿Por qué? Porque para el Ejecutivo obviamente no quiere PASO, el líder político es el presidente arma las listas y no hay primaria. Ahora, los que deben acompañar son, entre otros, los radicales que necesitan la PASO, el PRO que la necesita como el agua en el desierto, Sí. otra cantidad de partidos, entonces ahí está el choque. A mí lo que me decían, y te pregunto, es que a lo mejor siguen siendo la PASO, pero siendo una primaria abierta, simultánea y optativa. Entonces, que el gobierno no tenga PASO y el que quiere tener PASO, el peronismo, que para el peronismo es fundamental, que tengan una PASO optativa. ¿Puede ser por ahí? A ver. Sí, el gobierno, al menos en el corto plazo, no va a decir nada de todo esto. Y ya voy con la respuesta, pero para que se entienda, en la segunda placa, que es específicamente de las PASO, se busca definitivamente eliminarlas. El gobierno, de acuerdo a las últimas definiciones públicas, se hablaba de un ahorro de 150 millones de dólares y crecen las dudas sobre suprimirlas. Lo ideal para el gobierno es eliminarlas. No va a ocurrir esto, no se van a eliminar. Recordemos que el año pasado se habían suspendido. Ese es, digamos, que sería el premio consuelo para el gobierno. Si la suspende en términos políticos sería un buen mensaje, con lo cual ese es el ancho de basto que tiene el gobierno. Esto también difícilmente no ocurra, porque no están los votos de casi nadie. ¿Tampoco para suspenderlas? decís? Tampoco para suspenderlas. Porque Y claro, porque estaríamos año electoral. estaríamos Claro, en el digamos, mismo claro. contexto de necesidad de tantos espacios con esta herramienta. Con lo cual, el gobierno no va a decir ni una cosa ni la otra. Va a decir que la quiere eliminar y se terminó. Puertas adentro, la suspensión lo ven con buenos ojos. Y la tercera opción es, efectivamente, alguna modificación de que dejen de ser obligatorias y que de alguna manera sean optativas, y de alguna manera el gobierno termina imponiéndose en el mensaje de achicar mecanismos que primero generan gastos para el Estado y que de alguna manera terminan siendo mecanismos que deberían resolverse, según el gobierno, bajo las internas partidarias que existieron en otra época. Es que me parece a mí, perdóname, que si esto se logra, cosa que vos decís es borroso todavía, Sí. si se logra votar la eliminación de la PASO, los partidos, el peronismo, el radicalismo, el PRO, van a tener que recurrir a la vieja herramienta de las elecciones partidarias para zanjar sus problemas, me parece, ¿no? Te la redoblo, sacando la Libertad Avanza. Y claro, exactamente. La libertad ahora porque es oficialismo. La pero izquierda. claro, Porque es partido único. exactamente. Esa Vamos es a la otro lugar. diferencia. La izquierda tiene internas Por supuesto. todas las elecciones. Sí, Y claro. así estaríamos con los bloques provinciales y estaríamos hablando muchos minutos. Después, en la placa número 3, fin de financiamiento público a los partidos políticos. Esto, por supuesto, que hiere fuertemente a los espacios menores que compiten. Deberán recibir aportes privados, es decir, que habrá un mecanismo un poco más aceitado, como ocurre en los Estados Unidos. Sí, ahí, perdón Nico, Sí. lo que van a tener que debatir es los controles, ¿no? Sí, claro. Reforzar controles, qué tipo de aportes privados se reciben, que es algo que siempre está en la mira de Sí, cuando claro. uno ve los aportantes de campañas. Bueno, Porque después están las acusaciones de aportes privados Claro, espurios, claro. lavado de dinero Claro. y un largo etcétera, con lo cual se supone que tiene que haber un mecanismo transparente y que tenga que discutir todo el Congreso. ¿Te queda una más? En la boleta única de papel. Y por último, buscan unificar las elecciones nacionales con las provincias en el próximo año, evitar desdoblamientos.
Por supuesto. A mí me dicen que eso es lo más difícil, porque hay constituciones provinciales que explícitamente determinan que son fechas distintas. Y que son potestades de las provincias, con lo cual este último va a ser un intento. El gobierno va por todo, después se puede ir desguazando. No hay fechas para su tratamiento. Y lo otro, ojo, me decían a mí que también tenemos boleta única. Y si no hay paso, armar el listado de la boleta única puede ser un tema, porque si vas a tener en Capital 4 candidatos a intendentes del PRO, a jefe de gobierno, vas a tener 4 del PRO, 3 o 4 del peronismo, 2 de la izquierda, porque no hubo paso, armar eso en una boleta única es un poco complicado. Sí, pero también tenés el caso contrario. Paso y boleta única, ¿cómo conviven? O sea, vas a tener una boleta kilométrica. Claro. Ilegible, además. Exactamente. Que nunca se terminó de discutir eso, cómo amalgamar las PASO con la boleta única, el diseño de la boleta. Eso es lo que se está definiendo. El proyecto, entonces, ya ha pasado legal y técnica, se tiene que resolver por qué Cámara entrar. ¿Hay algún intento que entre esta semana? Sí. Sin embargo, quienes son un poco más escépticos y están esperando que el gobierno defina otros temas, recién la semana que viene estaría ingresando alguna de las cámaras. No está definido, por lo que hablé hace minutos con un funcionario que está en el tema. Bueno, ahí está un montón de información con el señor Nicolás Gallardo. Lo iremos viendo, orejeando lo que pasa. Así que está este tema y está el tema de la inviolabilidad de la propiedad privada, como estuvo explicando con mucho detalle Carolina Ramos. Ramos nada más, ¿no? Tenemos, si querés, breve repaso de la agenda de comisiones de esta semana. Vamos a tener varias reuniones de relaciones exteriores con otras comisiones para tratar acuerdos internacionales. ¿Cómo? Los que quedan. Los pocos que quedan, veremos si tienen quórum, ¿no? En relaciones exteriores. Y después tenemos, por ejemplo, comisiones que preside la oposición, ojo con esto. Pymes, es una agenda que la oposición quiere levantar próximamente. Y comercio también. Es 2 comisiones importantes que las preside la oposición y que busca instalar su propia agenda, ¿no? Así que para mencionar algunas, esto va a ser mañana en una seguidilla de reuniones por la tarde. Carolina Ramos, muchísimas gracias, señorita. Señor Gallardo, muchas gracias. Hasta aquí llegamos, nada más. Buenos días.